tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, en el nuevo horario hasta la 1:30 de la tarde. Un ratito va a estar José Luis Espert. Acá vamos a hablar un poquito de Espert y de Milei. ¿Qué rol juegan en el tablero electoral? Si están enfrentando al gobierno, a Juntos por el Cambio, o si el gobierno también busca potenciarlos para dividir a la oposición. ¿Y qué pasa? Que no se ponen de acuerdo, ¿no? Milei y José Luis Espert, si es tan distinto lo que piensan. Pero vamos a arrancar con lo que habíamos anticipado. Finalmente se anunció el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, la revisión de metas con el Fondo Monetario. Ahora, a contar Javier Calvo, salió la Cámpora con un comunicado muy duro en esta situación paradojal que hay, que el gobierno con Sergio Massa, que tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner, está tratando de que la situación económica no se desmadre, que no haya una espiralización de los dólares o de la inflación y encarrilar el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, no salirse del acuerdo, que es la única ancla que tiene esta economía. Al mismo tiempo sale la Cámpora con Máximo Kirchner detrás, muy duro, cuestionando todo el acuerdo con el Fondo. No al ministro de Economía, que eventualmente puede ser el candidato del oficialismo este año, pero sí al acuerdo con el Fondo. Bueno, ¿qué se cerró y qué no se cerró con el acuerdo con el Fondo? Tal cual habíamos anticipado, el FMI accedió a revisar la meta de reservas, es decir, los dólares acumulados en el Banco Central. Empecemos por la primera placa, porque si no nos vamos a confundir. Accedió efectivamente a revisar la meta de reservas, los dólares acumulados en el Banco Central, pero se planteó muy duro desde el punto de vista fiscal. Y esto es una complicación grande para el gobierno, porque la Argentina está en medio de un shock enorme, como es la sequía, el impacto que está teniendo la sequía en la cosecha de maíz y de soja, fundamentalmente. Y los cálculos que hay son astronómicos de la pérdida de dólares que va a tener este año la Argentina, pero además el impacto que va a tener en el PBI, en la actividad económica y en precios esta sequía. Y a eso se suma lo que está sucediendo en Estados Unidos con la crisis financiera, la suba de la tasa de interés y la corrida contra el Silicon Valley Bank, ¿no? Es decir, un escenario de viento de frente financieramente a nivel internacional para un país tan frágil como la Argentina, y de viento de frente local muy duro por el tema de la sequía. Y en ese contexto, el FMI solo accedió a que si la Argentina tenía una meta de acumular reservas durante este año, bueno, acumule menos reservas. Pero el fondo ni envía alguna ayuda adicional en términos de dólares frescos, financiamiento, y sigue exigiendo incluso un ajuste fiscal mayor. Porque dice, bueno, la situación se complica, hagan más ajuste fiscal para que no se desmadre todo. Y eso es muy complicado, no solamente desde el punto de vista social y político, sino también de la dinámica de la economía en los próximos meses. Y esta economía con 100% de inflación, ahora vamos a dar el número que va a dar a conocer hoy a las 4 de la tarde el INDEC, va a estar arriba del 100% de inflación anual ya los números del INDEC. Encima entra una recesión, que es el peor de los mundos, ¿no? Una inflación de más del 100% y una recesión, una caída del nivel de actividad. Bueno, ¿qué es lo que aprobó el Fondo Monetario? Vamos punto por punto, ¿no? Empecemos por la primera de las placas, la placa 1. Se sobrecumplieron las metas en 2022. El déficit fiscal primario fue de 2,3% del PBI. Incluso la meta era 2,5%. Hubo algún tipo de artilugio contable que no está permitido este año expresamente en el acuerdo, pero efectivamente se sobrecumplieron las metas y el fondo destacó que en la primera parte del año, cuando estaba Guzmán, venía descarrilado el acuerdo, y en la segunda parte del año se hizo un ajuste fiscal muy fuerte en términos reales, es decir, todo el gasto público corriendo por detrás de la inflación, jubilaciones, pensiones, planes sociales, todo corriendo detrás de la inflación, más el ajuste en los subsidios económicos, lo cual permitió encarrilar el acuerdo con el FMI. Y también se sobrecumplió el año pasado la acumulación de reservas. Se acumularon 5.400 millones de dólares, es cierto, con el soja 1 y el soja 2 en septiembre y en diciembre, pero se acumularon más dólares de lo que fijaba la meta revisada con el FMI, que eran 5.000 millones de dólares. El problema es ahora, la placa siguiente,
Y para ahora, ¿qué se resolvió finalmente? Después de una negociación muy dura que tuvo el ministro de Economía con las autoridades del fondo y también con el staff técnico. Bueno, el fondo va a desembolsar 5.300 millones de dólares ahora en marzo, pero esto desembolso del fondo lo único que sirve es para cumplir con los propios pagos que hay que hacerle al fondo entre marzo y abril. Es decir, que suman más o menos ese monto. Y ya se le vino haciendo incluso pagos al FMI en enero y febrero. Entonces, simplemente sirven para cubrir lo que envía el fondo como desembolso, los pagos que se le hicieron y que hay que hacer en estos 2 meses, marzo y abril, al propio FMI. Y se flexibilizan las metas de reserva, es decir, cuántos dólares hay en el Banco Central. La meta a marzo es la placa siguiente. Figuraba en el acuerdo que eran 7.800 millones de dólares que a fin de mes tenía que tener el Banco Central como reservas netas, y se acepta que sean 3.000 millones de dólares menos de lo que era la meta original. Es decir, que el Banco Central tiene que tener 4.800 millones de dólares en la meta a fines de marzo. Vamos a ver si llega, porque hoy está debajo de los 4.000 millones de dólares. Se supone que ahora en esta semana se está entrando la cosecha gruesa de la soja, pero bueno, ya les digo, el impacto de la sequía es tremendo y vamos a ver si se llega a cumplir esta primera meta. Para 2023 se flexibiliza la meta en 2.000 millones de dólares menos, que tampoco es una gran flexibilización en la meta. El FMI plantea, bueno, ustedes acumulen este año, en vez de 12.000 millones de dólares como estaba previsto, 10.000 millones de dólares. Que es una gran cantidad de dólares en el Banco Central, teniendo en cuenta, insisto, de nuevo, este escenario que le ha tocado a la Argentina con una sequía que va a ser un golpazo terrible en la disponibilidad de dólares que va a tener esta economía. Los cálculos más conservadores hablan de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos. Ahora, vamos sí al punto que el FMI no acepta flexibilizar, y fíjense en los términos que lo pone el FMI. Ratifica el déficit fiscal primario, como habíamos anticipado, de este año de 1,9% del PBI en 2023, y plantea que hay que avanzar con la quita total de subsidios energéticos a usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo, es decir, al 40% de la población, sobre todo los usuarios en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, la quita total de subsidios, lo cual va a ser impacto fuerte en las facturas de luz y gas, y a usuarios comerciales a fines de 2023. El fondo dice, bueno, vienen comprometidos con las metas fiscales, porque además la sequía va a impactar en menor recaudación. Bueno, ajusten más y quiten ya rápidamente los subsidios económicos y avancen con la segmentación de subsidios para ahorrar ahí gasto público y compensar la menor recaudación que va a haber u otras cosas. La placa siguiente, así avanzamos rápidamente. Fíjense, el fondo hace una advertencia respecto a la moratoria previsional. Nosotros dijimos la moratoria previsional no estaba en el esquema con el fondo. Fue un tema complicado para el ministro de Economía, porque el ministro de Economía, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, era uno de los proyectos que impulsaba, pero como ministro de Economía no le hacía ninguna gracia que esto pase en medio de una situación fiscal muy compleja. Finalmente se aprobó, hoy fue promulgada en el boletín oficial la reforma previsional para que se puedan jubilar sin aportes plenos unos 800.000 personas en este año. Vamos a ver si se llega a ese número. Y el FMI dice, se tomarán medidas tempranas y decididas para acordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año. Pasa la factura de que esto fue imprevisto y que hay que hacer un ajuste mayor. Yo les comenté que el Ministerio de Economía tiene un acuerdo ahí con el Fondo Monetario de que la moratoria no cueste este año más de 0,12% del PBI, que son unos 180.000 millones de pesos. Vamos a ver, porque los cálculos que hacen, por ejemplo, en la oficina del presupuesto del Congreso, es que este año va a costar 0,4% si se jubilan las 800.000 personas, y eso serían mucha más plata, serían arriba de los 400.000 millones de pesos. Entonces, hay ahí un tironeo de, bueno, a ver quién va a entrar en la moratoria previsional, cómo va a ser el Estado para compensar eso que no estaba previsto en el acuerdo con el fondo. En el capítulo tasa de interés, el FMI también presiona, y ahora vamos a contar, cuando se conozca hoy el número del INDEC de febrero, el jueves se va a reunir el Banco Central para discutir qué hacen con la tasa de interés, si la vuelven a subir. Si no la suben el jueves, la van a volver a subir el mes próximo la tasa de interés, porque la dinámica de la inflación obliga
a tener todo bien ajustado para que los pesos no salgan de los bancos para correr al dólar o para correr a bienes, para presionar sobre la inflación. Y el FMI lo dice claro, tasa de interés. Para hacer frente a las continuas presiones inflacionarias que han repuntado en los últimos meses, dice el FMI, reconoce que hay presiones inflacionarias que se ha acelerado la inflación, sobre todo en los últimos 2 meses, las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales, es decir, suban la tasa de interés para que los pesos no vayan al dólar, pero también que no vayan a bienes, que no presionen. Y eso, de nuevo, es la receta recesiva del fondo. Enfríen esta economía porque es lo único que te garantiza mínimamente que pueda haber estabilidad y que no estalle nada. Sobre todo porque el fondo no ayuda. Sobre todo porque la Argentina tiene un shock externo enorme y el fondo no te envía un solo dólar fresco adicional, sino que tiene que salir a buscarlo el ministro de Economía de otros organismos internacionales o de organismos bilaterales. Está pasando la gorra en todos lados a ver si consigue dólares que puedan aflojar la restricción que tiene esta economía para poder mantener cierto crecimiento este año. Y también plantea el fondo otra cosa que habíamos anticipado, que el fondo quiere acelerar las mini devaluaciones del tipo de cambio oficial, que no se atrase más el tipo de cambio oficial y que el gobierno, el Banco Central, no intervenga en los dólares libres, que no con la compra-venta de títulos públicos y en última instancia con la venta de reservas del Banco Central, no intervenga en los dólares libres. Continuarán los esfuerzos para asegurar la competitividad externa, lo que está diciendo es sigan con las mini devaluaciones, acelérenlas, no atrasen el tipo de cambio en el año electoral y fortalecer las reservas que las autoridades planean complementar a través de la oportuna racionalización de la política cambiaria. Y después dice textualmente que no se pueden usar reservas del Banco Central para intervenir en el tipo de cambio libre. También se comprometen las autoridades a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en los mercados cambiarios paralelos. Es decir, el fondo, insisto, no quiere que la Argentina descarrile el acuerdo y por eso, efectivamente, la Argentina sigue con el acuerdo en marcha y se flexibiliza la meta de reservas, pero ajusta la clavija en lo fiscal y sigue advirtiendo el tema tasa de interés, el tema reservas del Banco Central y sobre todo el ajuste fiscal, ¿no? Y no intervengan en los tipos de cambio libres. Es decir, sigue con la receta clásica del fondo y del otro lado no pone un solo centavo para aflojar la restricción de la economía. Finalmente, fíjense, para cerrar con este tema, y ahora vamos a la reacción política que ha habido parte del gobierno, de la Cámpora. Fíjense cómo el fondo plantea la necesidad de más ajuste. Cuando la situación está más complicada, cuando hay más inflación, tenés un shock externo, cuando está más complicado, el fondo lo que dice es, bueno, poné el ancla más dura. Y el ancla que hay en esta economía es hacer el ajuste fiscal más duro, porque si no, si vos largás pesos en esta economía, van al dólar, van a bienes, potencian la inflación o la inestabilidad cambiaria. Eso es cierto, es así, no te queda otra. Si no te ayuda a alguien con más dólares. ¿Y quién debería ayudar con más dólares en una situación como la que estamos viviendo? El FMI. Pero el FMI no quiere largar absolutamente nada. Más ajustes ante los recientes reveses de política económica. Dice el FMI que interpreta que la moratoria previsional es un revés de política económica para el acuerdo. Ante los desafíos de una sequía cada vez más severa, se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, abordar los instrumentos de la inflación y los recientes reveses de política económica. Es decir, que está planteando lo que decíamos, ¿no? Viene un shock externo, hay más problemas, la sequía, aprobar la moratoria previsional, bueno, hagan más ajuste para otro lado para no descarrilar el acuerdo y para que no se desmadre todo en los próximos meses en la economía. ¿Qué ha pasado con la Cámpora, que ha salido en esta situación ambivalente que hay entre el gobierno, Alberto, Massa, Cristina y la Cámpora atendiendo a su propia hinchada, a su propio público? Poco después del comunicado del Fondo Monetario anunciando esto que vos acabás de contar, Maxi, salió un muy duro comunicado de la Cámpora, así subido a sus plataformas sociales, criticando esta revisión, criticando al Fondo Monetario por el comunicado y dejando claramente planteado, una vez más, ya lo había dicho Cristina el viernes, ya lo había dicho Máximo Kirchner y Axel Kicillof en la celebración del sábado, en la reunión política del peronismo bonaerense del sábado, que
el Fondo Monetario es el objetivo contra el que pelea una parte del gobierno. Lisa y llanamente hablaron, te leo algunas partes de ese comunicado muy interesante, donde plantea que las recetas del Fondo Monetario son ideas que a fuerza de extorsión y carentes de razones se imponen con el beneplácito dado por el Congreso argentino. Un mandoble al Fondo Monetario, pero un mandoble también a los propios peronistas y a toda la oposición que levantaron la mano el año pasado para aprobar en el Congreso, por amplia mayoría y solamente con el voto negativo de la Cámpora, el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero también ahí, además de ir contra el Congreso, van contra el propio presidente de la Nación. En una parte donde dicen, dijo el presidente que teníamos la soga al cuello y que se había encontrado un camino. Y se pregunta a la Cámpora, ¿este es el camino? Y en otra parte, porque es muy jugoso, no se menciona nunca al Ministerio de Economía, y ahora te voy a decir qué se decía en Economía hoy a la mañana, el FMI deja en claro, dice el comunicado, largo comunicado de la Cámpora, que parece oposición dentro del oficialismo, el FMI deja en claro que la economía del país la decide el fondo. La democracia, bien, gracias. Una vez más, llevando agua para el molino que también planteó Cristina el viernes respecto a esta democracia, esta suerte, según la vicepresidenta actual, que tenemos una democracia inconstitucional. Bueno, esto de este comunicado de la Cámpora también va sobre ese punto, aunque ya no hablando de la justicia, sino hablando del fondo. ¿Qué plantean en economía? Porque es insólito, ¿no? Porque Massa, no sé cuánto suma ha hecho en la última semana con autoridades del fondo, con staff, su equipo económico, y Cristina ha estado al tanto absolutamente de todo de esa negociación. ¿Qué plantean? ¿Lo del policía bueno, policía malo? Claro. Digamos que Cristina está coordinado y que el fondo sabe lo que va a decir Cristina previamente y que es todo un show para hacer el juego entre la política económica y la política. Mira, ni siquiera en off admiten que no ayuda esto. Sí. Pero siempre salvan al ministro, ¿no? Lo que dicen es, no hablan del Ministerio de Economía, no dicen nada de Massa, con lo cual no tenemos por qué hacernos cargo. Tampoco cayó muy bien en la Casa Rosada, obviamente además de las críticas directamente al presidente de la Nación, que se lo explicita en el comunicado, tampoco cae muy bien respecto a, bueno, como que se vayan, sino que el planteo que hacen en la Casa Rosada es, si tanto les molesta el acuerdo con el fondo, las revisiones que el país necesita porque no se cumplen los acuerdos planteados el año pasado, que se vayan del gobierno. Bueno, esto va a traer cola porque me parece que está aumentando la tensión entre el kirchnerismo en el gobierno y el presidente de la Nación, el sector que responde al presidente de la Nación, y probablemente haya novedades en los próximos días u horas. Ahora vamos a volver sobre el tema porque salió Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Kicillof en el gobierno de Cristina, pero es el ala racional, digamos, de lo que fue ese gobierno. Tiene muy buena relación todavía con Kicillof, en su momento no tanto, pero ahora tengo entendido que la han recompuesto, pero es alguien que hoy tiene mucho vínculo con las empresas, con los bancos, como un consultor económico, pero claramente enrolado en la esfera del oficialismo. De hecho, era uno de los candidatos a ser ministro de Economía y todo lo que se conoce. Y ha salido muy fuerte diciendo que ante la peor sequía el FMI nos presta un fósforo por este tema de que en estos casos el FMI debería utilizarse como prestamista de última instancia. 20.000 millones de dólares va a tener menos de la Argentina este año por la sequía. No es algo que hayan hecho las autoridades económicas o este gobierno o el pasado, ni nada por el estilo, y que en ese caso no afloja nada, no envía un solo dólar nuevo y refuerza el ajuste fiscal. Ahora vamos a ver por qué está pronosticando que en estas condiciones la economía argentina puede ir a una recesión severa con estos niveles además inflacionarios. Vamos a ver qué está pasando en la calle, porque ahí está nuestro compañero en uno de los móviles de América. Tenemos varios móviles ahí en el centro. ¿Quién está ahí en Plaza de Mayo? Eso es Plaza de Mayo.
O 9 de julio. En la 9 de julio. La 9 de julio. En la 9 de julio, ahí está Guillermo Murphy. Guille, ¿cómo andás? Hola Maxi, exactamente, 9 de julio y Moreno, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Desde ayer están aquí distintas organizaciones que han acampado, porque fíjate, todavía están carpas, fíjate, colchones. Te cuento, Maxi, en su mayoría son mujeres. Eso nos llamó la atención. Hay muchísimas mujeres que están aquí. En este momento, obviamente, todos buscando sombra. En algunos gazebos, mirá cómo se han organizado las distintos grupos que están aquí. Distintos gazebos están cocinando y repartiendo la comida a sus adherentes. Fíjate, se hace la cola aquí, ahí está la gente cocinando, vienen con sus recipientes y entregan la comida a quien lo requiere, Maxi. Te cuento que a las 18 horas se va a realizar una asamblea para ver si este acampe continúa aquí en la avenida 9 de julio, que está cortada desde la calle México hasta Rivadavia. Solamente está el Metrobús, pero ya te digo, hay mucha gente, hay como relevos, lo que sí hemos visto eso, Maxi, hay gente que se retira, viene otra, es como que van rotando para tener ocupada todo lo que es esta calzada. Estamos justo enfrente a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Vos fíjate cómo está la gente tratándose de cubrir por el sol. Sí, el calor debe ser. Obviamente que debe hacer mucho calor ahí. Cae a pleno, ¿no? Sí, sí. A esta hora cae a pleno. Y bueno, y están aquí sentados con banquitos, colchones, pero reiteramos que me llamó la atención sobremanera la presencia de mujeres. A ver, en su mayoría, Guillermo, pero ampliamente aquí, ¿eh? Esperamos un segundo, porque claro, 34.8 marca la temperatura ahí en la pantalla, pero ahí en la 9 de julio... Casi 40. Debe ser 40 grados. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Javier? Pues salió Tolosa Paz a decir que no iba a recibir a Beliboni y que este tiene que ver con la baja de planes sociales. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí lo que está pasando, Maxi, es que mañana miércoles, a partir de mañana, hay una cantidad de beneficiarios del Plan Progresar que no va a recibir el plan social en su cuenta bancaria. Son 85.000. ¿Por qué? Porque no se cumplió en los últimos 4 meses la confirmación de que son beneficiarios del plan y una serie de requisitos que el Ministerio de Desarrollo Social ha pedido que se realice. La mayoría es un trámite que tenés que hacer a través del celular, confirmar que sos un beneficiario del plan. Bueno, quienes no lo hicieron no lo van a recibir mañana. Recibieron hace algunos meses una primera advertencia porque cobraron un monto menor a los 35.000 pesos que paga el plan y si no lo hicieron en tiempo y forma, mañana no lo van a recibir. ¿Qué ha dicho Victoria Tolosa Paz al respecto? Primero, lo mismo que decía cuando era ministro Juanchi Zabaleta, que no va a recibir a los movimientos sociales en tanto y en cuanto ella considera que es una suerte de extorsión que estén allí cortando y pretendan ser recibidos mientras realizan el corte. Segundo, una pelea que escaló ayer cuando desde el sector de Beliboni salieron a decir que la ministra deje de vivir en el barrio cerrado donde vive y ella salió a decir que entonces ellos están protestando porque pierden un 2% que le quitan a cada beneficiario por recibir el plan. Que con ese 2% están financiando estas protestas sociales que estamos viendo, en las cuales la gente, estamos viendo, muere de calor allí en la 9 de julio, Maxi, y que entonces esta disputa ha tomado un terreno bastante particular ya en las últimas horas. ¿Qué va a pasar? Que para que los reciba la ministra Tolosa Paz, ellos dicen que no van a levantar el corte, el ministerio está exigiendo que levanten el corte y la discusión de fondo la misma. No vamos a reabrir el listado de planes sociales, no va a haber más planes sociales, eso no lo vamos a seguir discutiendo, lo venía diciendo el ministro anterior y lo dice Victoria Tolosa Paz ahora. ¿Qué ocurrirá? En principio el corte va a seguir hasta mañana, excepto que haya algún tipo de diálogo con el ministerio. A ver, Guillermo, volvemos ahí, a ver qué está pasando ahora, qué estás viendo. Sí, Maxi. Bueno, te cuento, ahora lo que estamos viendo es que están almorzando, se van moviendo a los distintos gazebos donde están dando
la comida, que vienen cocinando desde muy temprano, y esperando las 18 horas va a haber una asamblea entre los principales referentes para determinar qué es lo que van a hacer. Obviamente, como recién decían en el piso, diálogo no va a haber aquí porque los dirigentes están en otro lugar, están en un gazebo más sobre la calle Lima, ahí es donde están ubicados, y aquí vos fijate cómo se está cocinando, un guiso es lo que están preparando aquí, se reparte agua fresca que han traído los propios manifestantes y por supuesto que los grandes árboles que hay aquí en la 9 de julio a los costados son el refugio que están buscando todos, porque al sol directamente no se puede estar. Muchos han traído paraguas como para protegerse del sol, pero el resto, obviamente Maxi, que está buscando sombra, en donde haya un cachito de sombra, ahí hay manifestantes. Guillermo, volvemos ahí en un ratito para ver si se levanta o no se levanta el acampe. Vos decís no se va a levantar. No se va a levantar el día de hoy, van a seguir con el acampe. Hoy seguro. En el último informe de septiembre, en la revisión del fondo, el gobierno puso en el informe que habían dado de baja 35.000 planes. Creo que la expectativa era que, vamos a ver el informe de diciembre, que está elevándose al directorio, todavía no salió, la expectativa era que hubiera dado de baja 100.000 planes. Por eso también el gobierno está muy ajustado, pero que está bien, que por otro lado si revisan y que no presentan la documentación y demás, pero está muy ajustado también en el acuerdo con el fondo, porque el fondo dice, bueno, me aprueban la moratoria previsional, están con el tema de los subsidios energéticos, que hay una pelea feroz, porque claramente tienen que avanzar a partir de mayo con quita total para el 40% de la población, que va a significar un impacto inflacionario adicional, porque fundamentalmente en Ciudad y Gran Buenos Aires. Bueno, Maxi, además en el caso de los planes por lo sociales, menos que en los planes sociales le den una peinada fuerte y que muestren, vamos a ver qué aparece en el informe, porque yo creo que van a poner que dan de baja 100.000 en total desde que empezó esto. Insisto, fíjate que aparte ahí está el tema de las denuncias de la oposición, ¿no? La oposición denunció irregularidades entre el cambio de Juanchi Zabaleta a Victoria Tolosa Paz, por eso también esta depuración, aunque el objetivo final es el que vos decís. Sí, igualmente hay una situación muy tensionante en términos sociales. Ahora vamos a hablar un ratito. También ahí está José Luis Espert. ¿Qué tal, José Luis? Vamos a hablar. A ver, dos cosas. Poné ahí un poco el acampe, porque por un lado está el discurso de José Luis Espert con este tipo de cosas, que da tu opinión, a ver cuál es tu visión respecto a esto. Pero quiero hablar dos cosas más con vos, José Luis. Por un lado, quiero hablar de la política y de cómo juega Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y los libertarios en el tablero de esta elección. Y después quiero hablar un poquito también de economía, que estás viendo, porque la verdad que la Argentina está teniendo un golpazo con la sequía que va a generar tal vez el peor escenario posible, que es 100% de inflación y recesión. El impacto directo de la sequía ya es muy fuerte también en el nivel de actividad económica, no solamente en la falta de dólares. ¿Qué opinás respecto a esto de los planes sociales? El gobierno, fíjate, un gobierno peronista está viendo cómo da de baja planes sociales, en parte, bueno, porque ha habido todo tipo de maniobras, ¿no? con los planes, pero en parte también porque está muy presionado en el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se transforma esto? ¿Cómo se desactiva esto? Me parece que con el tema de planes hay varios planos. Planos. Un plan mal dado, en el sentido de que se le das a una persona que no existe, es robarle la plata al contribuyente que pone plata para que haya un plan social. Así que eso es robo. Otra cosa es el plan social bien dado a un tipo, un carpintero, un barrendero, lo que sea, que perdió su empleo con el desquicio que es la Argentina de crisis en crisis. Esa persona está bien, hay que darle el plan, podrás condicionarlo durante un tiempo, etcétera, etcétera. Y el tercer plano es el plano de las organizaciones estas. A estos tipos no le tiene que dar un solo mango. La plata va al beneficiario del plan, porque después empiezan a pasar estas cosas. La organización esta piquetera concentra la plata, le cobra a las personas a cambio de que aparezcan en una marcha como ahora, si no, no cobran. Como un estado paralelo. Me parece una cosa de una indecencia, de una bajeza
Más allá del delito al cual alientan, porque la pobre gente no tiene la culpa, los belibones de este mundo son delincuentes directamente, alientan la violación del artículo 14 de la Constitución, violentan el Código Penal, artículos 158 y 194, ¿viste? Son delincuentes, además de que son parásitos porque viven de la gente de laburo. Ahora, a ver si entiendo bien, porque... Son tres planos diferentes para mí. Sí, pero a ver si entiendo bien, porque también en campaña se dicen muchas cosas, pero lo que estamos viendo es que... No, yo digo lo mismo hace 30 años. Bueno, está bien, pero no mirando, me metas en la mirando campaña. hacia Yo digo lo adelante. mismo desde que Bueno, yo tenía pero pelo y vos mirando eras hacia morocho, un morocho infartante en esa época. Cuando tenías pelo. Cuando vos tenías pelo, morocho infartante. Cuando yo hace rato no tengo Una pelo. declaración me está haciendo... Sí, sí. Aprovecha. Así que yo digo lo mismo siempre. Me quieren dar vuelta con quién está. Yo digo lo mismo en 2019. Ah, está bien, pero pará. 2019, solito mi alma. Sí. Donde el sistema me mataba, porque era mala palabra. El liberalismo, yo dije, somos liberales. Está bien, pero lo que yo De digo ahí es... hasta acá. Y los liberales entonces dicen, si hay un nuevo gobierno liberal a partir de diciembre, esto no se puede desactivar de la noche a la mañana. En una economía que va a tener 100% de inflación y probablemente... Más allá del será gobierno, excesivo. vos me decís, de nuevo, yo te voy a decir siempre lo mismo. ¿Qué va a desactivar? ¿25 millones de cheques que vos entregás por mes? ¿De pronto no lo vas a entregar más? Explota todo. Pero es inhumano incluso. Porque el 90% de los planes sociales que tenés están bien dados. A gente que desapareció del planeta. Que este maldito país, fruto de las crisis, lo dejaron sin nada. Ahora, después podemos ponerle todo tipo de condicionamiento para que eso dure en el tiempo, pero si no hace una reforma integral, va a vivir con planes toda la vida. Ahora, vos tenés que desactivar el delito, la mafia, eso es otra cosa, y eso lo tenés que hacer ya. Van a decir que hay un expert socialdemócrata. No, pero está hablando es simplemente sentido común. Pará, yo soy un tipo que tiene los pies sobre la tierra. Bueno, No vivo en Narnia, vivo en Argentina. Ahora, ¿tenés que tener un plan para que no haya más planes sociales? Obviamente que sí, pero eso es contra trabajo genuino. Y olvidémonos que lo solucionó un día de la noche a la mañana esto. Porque mucha esta gente, fruto de tantos años de no hacer nada, ha quedado completamente fuera del mercado. La tenés que entrenar, calificar primero. Tenés que gastar una parva de plata en esa gente hasta que esté en condiciones de tener un empleo. Y el día que alguien lo llame para que tenga un empleo, a la empresa le va a tener que dar alguna zanahoria para que lo contrate. sí, acá gente hemos traído a varios empresarios PYME que decían, hemos llamado, se presentan 20 personas y demás, después no queda nadie o no vuelve nadie al trabajo. Porque tenés muy roto no tienen todo. calificaciones, no tienen... Tenés muy roto todo. Hay todo un proceso de reentrenamiento y de reinserción. A ver, como yo no vivo en Narnia, yo sigo laburando en el sector privado, sigo escribiendo libros, sigo dando clases, dando charlas. Además, laburo en el campo, yo tengo un campo con mis hermanos. Nosotros no conseguimos quien te alambre, nosotros no conseguimos quien te levante una pala porque están los planes sociales. O sea, no es joda lo que está pasando. Ahora, vamos a hablar un poquito del tema del tablero político. A ver si podemos poner un poquito del tablero político que estábamos mostrando, ¿no? Respecto a cuál es el juego de los libertarios. Básicamente los libertarios son Milei por un lado, vos por el otro. Que no se termina de entender bien por qué no se ponen de acuerdo y no están Pero juntos. de nuevo, acá, informemos bien cómo es la cosa. La historia hay que contarla como es. Y ella te lo voy a contar yo, porque yo soy el protagonista de esto, del Milei Expert. En el 2019, cuando yo decido hacer política, esos no son los libertarios. No, es el tablero político de Milei que estoy hablando. No lo pongan hay algunos personajes ahí que tienen varias relaciones con los libertarios, pero no, póngamelo a Milei en el tablero político. No importa, Sí. déjalo. Sí. No hay problema. Lo conozco a Gabriel Rubinstein, Massa fue presidente de la Cámara de Diputados, así que tengo relación con ellos, hoy tenía, pero soy libertario. A ver, en el 2019, cuando yo arranqué con política y le dije a todos los liberales, a todos, pero a todos, vengan, vamos, hagamos algo juntos. Esto no es una cosa de uno solo, vamos, todo, pero todo, López Murphy, Kachanowski, Giacomini, Fernández, Milei, todos, Espotorno, Bogiano, todos, vengan. Bueno, Adorni, todos. Bueno, de todo ese lote, del 100%, algunos dijeron sí a hacer política, otros dijeron no a hacer política.
obviamente, de los que dijeron sí a hacer política, yo diría dos, López Murphy y Milei. Estoy logrando el plato, López Murphy y Milei. Dije, hagamos algo juntos, los tres. Bueno, de esos tres, López Murphy decidió ir con Cambiemos, Milei entró a hacer política en el 20. Estuvo 9 meses con nosotros y un día me dijo, mira, yo siento que tengo espaldas para ir solo. Acá soy uno más, sería uno más saliente, pero soy uno más. Yo quiero hacerla solo. Hacerla solo. Bueno, para bailar un tango se faltan dos. Yo no puedo encañonarlo a Milei y decirle, no, está conmigo porque te pego. No, quiso ir solo. Entonces, él está con su proyecto solo y le va bárbaro y me alegro muchísimo. Eso es todo. Pero él estuvo con nosotros y él decidió irse. Bueno, pero no hay ningún problema. A ver, pero él sigue solo. Voy ahora. Y no quiere, y él solo, ¿me entendés? Voy ahora al juego, digamos, que estuvimos planteando en los últimos días, que habíamos mostrado de manera gráfica, pero ayuda un poquito o apelo a tu interpretación. Sí. Hay una discusión fuerte respecto a, bueno, qué rol tiene hoy la oposición dividida y el oficialismo, ¿no? Y si en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, si hay candidatos libertarios que van por fuera de Juntos por el Cambio, si, no sé, Milei la pone a Píparo, por ejemplo, o vos estás como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, bueno, acá falta Axel Kicillof, que es el principal beneficiado y que tiene grandes chances de ser reelecto. El que gana con un voto. Exactamente. Si hay más de una lista fuertemente opositora, ¿no? Un candidato de Juntos por el Cambio que saldrá de la primaria, Píparo, candidata de Milei y demás. Y a partir de ahí hay todo tipo de especulaciones si parte del oficialismo, ya sea Massa, Alberto Fernández, Cristina, o también intendentes, están jugando fuerte para, en la provincia de Buenos Aires, fortalecerlos a Milei o a vos mismo, para que impulsen y salgan con algún candidato propio vos, para dividir la oposición y que sea reelecto Axel Kicillof. ¿Esas son interpretaciones o elucubraciones que te parecen descabelladas o efectivamente es lo que se discute en la política? Absolutamente descabellado. Descabellado. A ver, yo te repito, yo hace 30 años que digo lo mismo y me metí en política en 2019, siendo liberal de toda la vida, me dijeron que le estaba haciendo juego a la izquierda, o sea, al kirchnerismo. Ahora porque sigo igual me van a decir que le hago el juego a Kicillof. O sea, ¿cuándo termina esta película estúpida? Pero vos entendés el tema sí, de lo entiendo, sistema electoral en la provincia de Buenos Aires y la matemática elemental. Lo entiendo, pero lo primero que hay que entender es que yo dije siempre lo mismo y voy a seguir diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, lo primero que hay que pensar es qué tienen los otros en la cabeza. No, yo tengo lo mismo. Ahora, políticamente, vos me decís que me voy a meter adentro de una coalición sin acuerdo acerca de lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires, ni en pedo. Porque ¿a dónde me meto yo los 30 años donde dije siempre lo mismo? En el traste, no. Yo estoy acá haciendo política para hacer lo mismo que siempre pensé, no para que Cristina no gane o Kicillof no gane. Yo no me metí para que no gane Ahora, otro. Tanto Milei como vos, obviamente tienen todo el derecho de armar, tanto Milei como vos, sí. Primero tienen todo el derecho en la democracia de armar en la provincia de Buenos Aires. Eso es muy importante recalcarlo. Lo que se está discutiendo es si hay sectores de Juntos por el Cambio, que obviamente no son Cristina, porque difícilmente podrían tener vínculo con Milei o con vos, que... El Frente de Todos, ¿no? Juntos por el Cambio. Perdón, del Frente de Todos, que están poniendo fichas para potenciar la división de la oposición en la provincia de Buenos Aires y que Kicillof pueda ser reelecto. Cero diálogo institucional para esto, en mi caso. Cero. Bien, ni institucional o informal. Informal, nada, cero. ¿Y vos vas a ser, candidato a gobernador? ¿Vos vas a ser candidato a gobernador? Sí. No importa lo que haga Milei, si pone su propio candidato, hace su propia candidatura. Con Milei nos sentaríamos a conversar para colgarme de una boleta presidencial, si nos ponemos de acuerdo acerca de las cosas que hay que hacer en nación y en provincia. Hoy, ¿cuán cerca y cuán lejos está esa posibilidad de ponerse de acuerdo con Milei? A ver, suponete que sea un tercio boleta corta, un tercio Cambiemos, un tercio Milei. Es decir, del 100%, todas tienen la misma posibilidad. Yo me lancé con boleta corta en principio, porque no había hablado con nadie cuando decidí lanzarme como candidato a gobernador.
Y hoy sigue siendo un tercio, un tercio, un tercio. Todas tienen la misma probabilidad. Ahora, José Luis, vos entendés que, digamos, yo entiendo que tanto Milei como vos tienen que fortalecer sus propios espacios para después negociar dentro de la política. Pero vos entendés que si el peronismo tiene el piso histórico de Cristina en la provincia de Buenos Aires fue 37% en el 2017 cuando estaba sola, no tenía ninguna estructura de poder, estaban los bolsos de López revoleándose. No, pero hoy Cristina hoy el kirchnerismo en provincia no mide 37. Bueno, no puede bajar del 30% en la provincia. ¿Vos decís que está por debajo del 30%? 27, 28. Ya perforó el piso de 30. Para abajo, te quiero decir. Sí. Bueno, sería realmente... no ha habido nunca una elección donde el peronismo en la provincia de Buenos Aires haya sacado menos del 30% de los votos. Y vas a ver con la crisis que se avecina, porque yo creo que vamos a tener una crisis cambiaria como consecuencia de la seca. A lo que te planteé, ¿y cuánto tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? La sumatoria de todos los candidatos que tiene hoy, y está por lo menos 6, 7 puntos arriba del 28 del Frente de Todos. La sumatoria, ¿no? Es decir, que hoy tiene más chances de ganar la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio de que ser reelecto. Sí. Ah, bueno, no es lo que planteaban los encuestadores que hemos estado charlando, sobre todo porque dicen que hay una opción fuerte de 15, 20 puntos de libertario que le quita votos fundamentalmente a la oposición. ¿A quién le quita votos? Como fue Massa en el 2015 o en el 2017, que fue una opción que le quitó votos al peronismo y de esa manera pudo ganar en la provincia de Buenos Aires Vidal. No sé, Maxi, qué sé yo. Yo te repito, siempre dije lo mismo, me metí en política para hacer esto. En la provincia de Buenos Aires planteamos nuestro programa de gobierno. Boleta corta en principio, obviamente que vamos a hablar con todos aquellos que estén interesados en que formemos parte de su espacio, de su coalición, pero el precio que vamos a poner, la condición es el programa de gobierno para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires necesita un programa de gobierno muy claro. Primero ir contra las mafias. Ahí tenía la mafia de Baradel, la mafia de Ate, que han destruido la educación, la IOMA, la mafia de los puertos. Ya empieza a haber droga en los puertos de la provincia de Buenos Aires, además de Rosario. Y además tiene que hacer una reforma gigantesca en la provincia. Los bonaerenses no dan más de pagar impuestos. Esperamos un segundito. Vos tenías algo de Milei y Tucumán. Sí. Salió un video muy curioso, por decirlo de una manera respetuosa, sobre el que hizo el candidato de Milei en Tucumán, que me gustaría que lo viéramos, porque habla Ricardo Bussi, candidato a gobernador de Milei en Tucumán, el famoso espacio Fuerza Republicana, cuyo padre gobernó durante la dictadura militar y también durante la democracia, votado por los tucumanos, e hizo este video, fíjate. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Bueno, el planteo que hacía Bolsonaro y el planteo que también ha hecho Milei, digamos, más de una vez, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con la libre portación de armas? No, yo creo que el Estado tiene que brindar seguridad. Hay que exigirle al Estado que brinde seguridad, pero para eso se requiere de una decisión política, que la policía tenga la garantía de la política que no va a ser empalada si usa el arma en defensa de un inocente contra un delincuente. Hay que tirar a la basura la doctrina Zaffaroni, hay que hacer más cárceles, hay que darle una vida digna al policía. Las comisarías son una letrina en general, salen con chalecos antibala vencidos, con móviles policiales que son una porquería. Realmente hay que mejorar mucho, pero yo creo que el Estado está para dar seguridad. Otra cosa son los legítimos usuarios, ese es otro tema, donde el Estado ahí le está haciendo la vida imposible para poder regularizar su situación, que anualmente o cada periodo, cada 2 años, 1 año, la tienen que volver a renovar el carnet. Sí, todo eso está todo parado. Sí. Pero no, yo no estoy de acuerdo con la libre portación de armas. No. ¿Acá ni en Estados Unidos? No, Estados Unidos que haga lo que quiera, qué sé yo te digo acá.
Estamos hablando de Argentina. Sí, te quería preguntar, volviendo al territorio bonaerense. Sí. Vos planteabas recién que hay una posibilidad de que haya algún acuerdo para que vayas dentro de Juntos por el Cambio, del espacio de Juntos, que había una parte de boleta, No es que te posibilidad dije- de boleta a ver, corta, sí. chances de Juntos por el Cambio, tercio, un chances tercio, de un tercio. hacer un acuerdo con Javier Milei. Sí. ¿Hablaste ya con alguien de Juntos por el Cambio? ¿Hay algún No. tipo de diálogo? ¿Y por qué, si decís que no, como ya te adelantás, por qué crees que ahí puede haber un entendimiento? No, para que simplemente- participes de la paso de No, de simplemente Juntos por el frente a Cambio. la pregunta de Maxi, yo lo que quiero expresar es, a mí no me mueve ningún egocentrismo de decir yo voy a ir solo y muero solo con las botas puestas. Si hay acuerdo entre las fuerzas opositoras al kirchnerismo, que yo creo que hay que derrotarlo, pero con un programa, yo no tengo ningún problema en ir a una PASO. Es más, la alenté en el 2021 yo a la PASO. ¿Recuerdan ustedes que no me dieron ni bola los de Cambiemos para ir a una PASO opositora y el peronismo también para ganarle a Kicillof? Bueno, yo sigo pensando lo mismo hoy, pero nada más que como es ejecutiva, el programa tiene que ser muy claro. Entonces, si nos ponemos de acuerdo que en el programa que hay que hacer de reforma en la provincia de Buenos Aires, yo voy a una PASO, si no, no. Voy con boleta corta. A ver, José Luis, evidentemente hay diferencias también ideológicas, ¿viste? Esto de unirse todos juntos cuando por un lado hay radicales socialdemócratas, están los libertarios No, y demás. está bien, pero espérate. Hay diferencias importantes. No, está bien, pero yo no digo que estemos de acuerdo en el 101%, pero tenemos que estar de acuerdo Claro. que vos, por ejemplo, a ver, vamos a algo concreto. En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, la historia, a los chicos se le enseñan Rosas, Perón y hoy. O sea, ni saben lo que es la Constitución del 53, no saben quién es Alberdi, no saben quién es Julio Argentina Roca, Sarmiento. Eso no puede ser. No entienden matemáticas, desastre en lengua, en física, en química, sí, mucho lenguaje inclusivo. No, ¿me entendés? Eso no podemos no estar de acuerdo que hay que reformarlo. Es elemental, porque esos chicos el de mañana son tipos que te demandan planes sociales en lugar de tener un trabajo digno. No, pero lo que pareciera estar ocurriendo es Sí. que se da por sentado de que el peronismo está terminado. Esto que vos decís, que el peronismo tiene menos de 30 puntos en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito donde históricamente más mide. Entonces imagínate que tiene menos de 30 puntos en la provincia de Buenos Aires, está terminado en todo el país. Y lo que uno ve es que el peronismo está construyendo en todos los distritos, con financiamiento de gobernadores e intendentes, la oposición, como ha hecho históricamente, dividiendo para que haya distintas listas opositoras y de esa manera tener alguna chance. ¿Por qué hoy el Frente de Todos tiene alguna chance? ¿Por qué hay balotaje? ¿Por qué va a haber balotaje en la Argentina? Muy probablemente. Porque efectivamente la oposición, que sumando a libertarios con Juntos por el Cambio supera largamente el 50%, va dividida. Eso permite que con que el peronismo tenga 30 puntos a nivel nacional, que también nunca ha tenido 30 puntos a nivel nacional, el piso histórico ha sido en el 2021 33, 34 puntos a nivel nacional en la elección legislativa, bueno, puede entrar en un balotaje. Está discutido quién va a entrar en el balotaje, si va a ser el peronismo con Juntos por el Cambio, algunos dicen que incluso tiene chances Milei y demás. Esa división de la oposición es lo que permite que tenga alguna chance electoral el peronismo. ¿Vos no coincidís con esa interpretación? No, puedo coincidir o no, pero si fuera así, ¿cuál es el problema? ¿Que gana el peronismo de nuevo? Bueno, para los que son claramente, netamente antikirchneristas. Bueno, yo no soy... a ver, ¿no a mí sos antikirchnerista? Pará. Yo no soy anti, cuando vos pensás, a ver, soy antikirchnerista, sí, porque me parece lo peor que nos pasó en la democracia, el kirchnerismo. Ahora, no haría ninguna alianza sin programa solo para derrotar al kirchnerismo. No solo porque no lo pienso, no solo porque pienso así, sino porque además operativamente fueron absolutamente improcedentes. Mirá el 99, mirá el 2015. ¿De qué sirvieron esa alianza antiperonista sin un programa de reforma que es lo que necesita la Argentina? A ver, entre las 1000 reformas que necesita es que contratar a un tipo no signifique quebrar la empresa si tenés un problema con el tipo. Tenés que ir con una agenda de una reforma laboral. Si la esperanza de vida no para de crecer, ¿cómo va a tener una legislación previsional tan anquilosada como esta? Tenés que aumentar la edad jubilatoria, es obvio. No, está bien. Me parece, si tenés 100, me parece que si lo que ha tenés 100, cambiado...
A ver. Pero si tenés 100 regímenes previsionales completamente anárquicos, con un agujero previsional así, ¿qué tenés que hacer? Y cambiar la ley previsional. Entonces, es de sentido común lo que tenemos que acordar. Tampoco es que hay que acordar a ver cómo surfeamos los anillos Saturno, ¿viste? No, está bien, José Luis, pero me parece lo que ha cambiado en la visión de los dirigentes opositores, que antes los unía el espanto a la idea de que Argentina iba a Venezuela. Me parece que ya la mayoría de los dirigentes opositores no creen que la Argentina va a Venezuela. Sí, pero puede ser está en un acuerdo con el Fondo Monetario. Puede ser una gigantesca Villa Miseria, que es lo que nos estamos transformando. Claro, Argentina tiene fotos de Cuba ese espanto de Argentina-Venezuela que generaba en la oposición, generaba una unificación que hoy no está. Que efectivamente hay distintas propuestas opositoras y no está el... pero las propuestas opositoras me parece que están encaminadas cada vez más hacia algo más sensato de lo que ha sido históricamente la oposición. Mirá, tenemos que tener algún orden en las cuentas públicas, tenemos que estar abiertos al mundo. Me parece que nuestro discurso liberal ha empezado a permear la oposición. A ver, vamos ahora a conocer en un ratito el número del INDEC. Hoy el INDEC va a dar a conocer el número, lo más probable es que esté alrededor del 6%. Podía estar decía el Ministerio de Economía, entre 5,7 y 6,2%. 6,2% era lo que daba la medición del Banco Central. Pero fíjense cómo con el 6% de inflación, cómo queda la inflación anual. La inflación anual con el 6% de inflación en febrero, que se va a dar a conocer hoy, va a quedar en 101,3%. Es decir, va a ser por primera vez desde 1991 que la Argentina supera el 100% de inflación. Es decir, ya estamos con una inflación que está corriendo arriba del 100% de inflación acumulado últimos 12 meses. Ese es el dato que va a dar, más allá de que sea 6,1, 6% o 5,9, la inflación va a superar el 100% anual últimos 12 meses cuando esta tarde lo dé a conocer el INDEC, ¿no? El dato que teníamos ahí en la placa es que si es 6%, la inflación últimos 12 meses va a ser del 101,3%. 101. El último año que tuvimos más de 100 fue el año 91, ¿no? El año 91, porque el año 91 empezó con el rezago, el final de la segunda hiper, la de Menem, con la convertibilidad en abril del 91, que frenó fuertemente los precios. Hay que retroceder 30 años. Pero eso acumuló. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de economía, qué está pasando con los dólares, el impacto de la crisis internacional y el impacto de la sequía y qué escenario puede delinear para los próximos meses en la Argentina. Tanda y ya volvemos. A ver, Guillermo Murphy está ahí en la plaza. ¿Qué está pasando? En la plaza no, ahí enfrente a el Ministerio de Desarrollo Social en la 9 de julio. Guillermo, ¿qué está pasando ahí en este momento? Jackie, ¿vos me hablabas a mí? No, estás al aire, Guillermo. Estás hablando conmigo al aire. No está escuchando ahí, Guillermo. Javier. Sigue la CAMPE y ahí está la novedad de una denuncia, judicial. La coalición cívica, Maxi, ha presentado una denuncia contra el movimiento Evita por desviar 4.000 millones de pesos de potenciar trabajo de las cooperativas. Acusan a Emilio Pérsico, entre otros, por decir que está de los dos lados del mostrador. Recordemos que Emilio Pérsico es funcionario del gobierno y representante líder del movimiento Evita. Por eso la coalición cívica ha realizado una denuncia que quedó radicada en lo del juez Rafecas, que va a investigar qué pasó con estos 4.000 millones. Hay una interna también en los movimientos sociales, porque también es cierto que Beliboni siempre estuvo en la calle, no estuvo en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social. Correcto. Pero hay otros movimientos sociales, como el movimiento Evita, que no están en la calle porque están alineados con el gobierno todavía, pero están en los parte despachos, del Ministerio de Desarrollo Social. Están en los despachos del Ministerio Social que dan los planes y manejan los planes, una parte importante de los planes. Guillermo, ¿qué está pasando? Bueno, Maxi, fíjate que ahora hay, por ejemplo, una columna del Polo Obrero que está más cerca ahí del Ministerio, que es como que se están encolumnando, se han puesto de pie, están en su mayoría con paraguas. Esa es la columna del Polo Obrero,
un pequeño movimiento hubo. De nuestro lado está el MTL, que está aquí con carpas. La gente está sentada, está descansando, se le está dando la comida. Si a vos te parece, Maxi, si vos querés, podemos dialogar con alguna de esta gente para ver, obviamente, a ver qué es lo que están esperando acá, qué es lo que vienen aquí a hacer, qué es lo que esperan. Señora, la molesto un segundito. Buenas tardes. ¿No puede hablar? Bueno, ahí está. Es lo que siempre Guillermo, pasa. si hay alguien que quiera hablar, no bien, pueden hablar está acá. bien, si no quieren hablar, no, está todo bien. Si hay alguien que quiera hablar, fíjate y bueno, y que Sí. cuente. Si no, está todo bien, ¿viste? No forcemos la situación. Bueno, a ver. Señora, ¿puede hablar, señora? Sí puedo hablar. Bueno, cuénteme a qué movimiento pertenece, qué es lo que esperan aquí que están desde ayer. Estamos esperando que le devuelvan a los compañeros lo que le sacaron. ¿Hasta cuándo se piensan quedar, señora? Tengamos respuesta. Esa es la decisión que tienen ustedes. Sí. Se está refiriendo, Guillermo, a Mucha los planes gente- sociales dados de baja. Sí. Preguntale que justamente Claro. cuántos planes de baja se dieron ahí dentro del polo obrero, Claro. de los que Por están ejemplo, enrolados en el polo obrero. Sí. En su movimiento, señora, ¿cuántos planes dieron de baja? Que usted conozca, el compañero de ustedes. Totalmente. Mirá vos acá, lo A nosotros más de 300 planes ya nos dieron de baja. 600 planes. ¿Ustedes? Sí. ¿De dónde son ustedes? ¿A qué zona pertenecen? A la Cava. Acá, zona norte, San Isidro. Sí, acá Cava. Y, En 11. ¿Y por qué le dieron de baja los planes, Guillermo? Claro. ¿Y por qué le dieron de baja los planes, señora? ¿Qué es lo que se comenta en las reuniones que ustedes tienen? Eso es lo que decide el gobierno, sin avisar, sin nada. Son decisiones de ellos. Para más ni comunican ni nada. ¿Pero esa gente cumplimentó todos los trámites que había que hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿A eso le dieron de baja? También. También. Ellos deciden a quién darle de baja o no. ¿Usted dice que es selectivo el tema? Sí. Así es. Se acerca mucha gente a comer acá. Fíjese que acá no están los que están con el gobierno. Los movimientos que están con el gobierno. Ahí ya se va a dar cuenta. Claro, que son selectivos. atención con ese tema, ¿no? Gracias. Atención con ese tema porque Es lo que comentábamos. Claro, lo que decíamos estamos comentando. Nosotros venimos diciendo que el polo obrero, Belibón y demás, que es el enemigo número uno de Esper, hay que reconocerle que está hace, no sé, 3 años En la calle. en la calle y todos los movimientos sociales que son más numerosos, lo del Movimiento Evita, Barrio de Pie. lo de Barrio de Pie, Grabois y demás, como obviamente están en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social, no han estado en la calle. Y ahora se dan de baja planes, bueno, hay que ver qué planes están dando de baja, si efectivamente tiene que ver con esto que decíamos, de que hay irregularidades que efectivamente no corresponde que sigan los planes, o si hay algún pará. tipo de... Maxi, por más que esté en la calle Discreción Beliboni, política. si el polo obrero le cobra 2% a los beneficiarios del plan, No, están, bueno, todos, también están todos choreando. obviamente ese es un ilícito también, si efectivamente hay un cobro o una extensión Los otros del son plan directamente, los otros son impresentables porque están de los dos lados del mostrador, Persic y Grabois. social. Del Ministerio de Desarrollo Social que dicen que no hay criterio de discrecionalidad en la baja de los planes. Totalmente, que lo que define si se da de baja un plan es que no se cumplimente básicamente esto del potenciar trabajo, que es que se ratifique el domicilio, la identidad de quien está cobrando ese plan, porque en algunas auditorías que se habían hecho durante la gestión de Juanchi Zabaleta se habían detectado que había una cantidad importante de planes sociales que no se sabía bien quién los cobraba. Entonces, activaron una confirmación de la identidad de quién lo estaba cobrando, y desde ese punto de vista es que se dieron, según dice el Ministerio de Desarrollo Social, de baja a casi 90.000 planes. Claro, acá, 90.000 planes en Claro, esta... Claro, esto es lo que decía... Mañana serían 85.000, claro. Claro, sí. son casi 90.000 Claro. que ya mañana sería, en muchos casos, la primera vez que ya no cobran. Hasta ahora se habían dado de baja Más los unos 35.000 que se habían 35.000, dado claro. inicialmente.
Claro, pero atención a este tema, ¿no? Porque la denuncia que hace ahí el polo obrero es que hay cuestión discrecional, que a los que están cerca del gobierno no les toca lo mismo. No sé si hay un comunicado de queja también del Movimiento Evita con este tema. No hasta ahora. No hasta ahora con esta nueva baja. Había habido en su momento cuando Zabaleta había dado a conocer que la auditoría no había dado muy bien respecto a que había un porcentaje importante que no estaba ratificado, que no estaba confirmado, de que estuvieran cobrando los planes, y ahí un poquito hubo un ruido con, de alguna manera, el Movimiento Evita respecto a que no los tocaran a los del Movimiento Evita, pero me parece que básicamente está sobre el polo obrero el asunto ahora. Nos llamás ahí, Guillermo, si tenés novedades. Ahora vamos a hablar un poquito de la inflación. ¿Querías decir algo, José Luis? No, estaba pensando con esto que estamos discutiendo, ¿viste lo que es? Cuando se mete la política en algo, la pudre. Una cosa es una persona que quedó devastada por culpa de las crisis argentinas, necesita un plan, y otra cosa cuando ya se mete la política para hacer del plan política. Hacer política con la persona beneficiaria de un plan, lo cual es miserable además, ¿no? Pero metés la política y se pudre todo. Esto es política en definitiva. El polo obrero, ¿qué? El polo obrero. Un partido político, ¿de qué estamos hablando? Manejando plata de planes sociales. Aclaremos, José Luis, que es la mala política. Pero por supuesto. Porque la buena política, vos te metiste en política. Pero, pero hablo de la política metida con los planes, con la. A ver, una persona que se quedó sin laburo. Pero alguien lo tiene que gestionar, digamos. No, pero dásela al beneficiario. A ver, dásela al beneficiario. Vos sabés que la discusión que hay acá. Yo creo que no tiene que haber ninguna intermediación, cero. Vos sabés que hay un punto de contacto a veces con lo que vos estás planteando, lo que dice Bullrich, lo que dice Bernie y lo que dicen, por ejemplo, algunos intendentes del peronismo. Lo que plantean es que se ha delegado el tema de manejo de planes sociales, no en el Estado, en el Ministerio de Desarrollo Social, sino en las organizaciones sociales. ¿Y sabés cuándo ocurrió eso? ¿De manera plena? 2001. No, en el 2016. Esto fue ahora con el gobierno de Macri. Exactamente, sí. Exactamente. La queja que hay es que con el gobierno de Macri, los movimientos sociales, esa es la interna del propio gobierno. Pero los exégetas del gobierno de Macri, los exégetas del gobierno de Macri, ellos lo dijeron claramente de que asumieron. No piensen que acá vino el empresariado neoliberal a gobernar la Argentina. Acá vinimos hacer algo parecido a lo que había antes. No, está bien, pero más allá de la ideología, pero te quiero decir lo que digo es, para manejar la transformarlo, calle, claro. Se le dio el poder a los movimientos sociales y se los retiró al Estado. Pensaban que con eso ganaban más votos. No sé lo que pensaban, pero hay una interna en la calle. Hay una interna fuerte en el kirchnerismo respecto a este tema y también hay una interna fuerte en el kirchnerismo, donde dicen que el manejo de los planes sociales lo tiene que tener el Estado, no los movimientos. Pero por supuesto, y también en Juntos por el Cambio. Es elemental. A cuenta de lo que como ocurrió. pagar el salario a un empleado público. Lo tengo a Guillermo Murphy ahí en la 9 de julio. Guillermo. Sí, Maxi, recién veíamos una chiquita que estaba haciendo los deberes aquí, con su mochilita, Está bien. Trabajando en una carpeta, un aspecto. Bueno, hay muchísimos chicos, te cuento que hay muchas mujeres, porque van a la escuela, estudian, claro. Son todas mujeres. Está bien. Claro, pero, viste, esta chiquita acá tendría que estar en el colegio, no, estaba aquí haciendo Está bien, su tarea. haciendo los deberes, está bien. Y bueno, y aquí continúa, exactamente, pero en plena 9 de julio, Maxi. Perfecto, Guillermo, nos llamás ahí en cualquier momento. Quiero hablar un poquito del tema inflación. Decíamos que el INDEC va a dar a conocer la inflación de febrero, que estaría alrededor del 6%. Con eso hay una inflación anual últimos 12 meses arriba del 100%, con el 6% de febrero. Pero viene peor en marzo, porque habitualmente marzo, estacionalmente, es un mes más complicado que enero y febrero, ¿no? Donde la inflación ha estado en los 2 meses en el orden del 6%. Y además venís con la dinámica, ¿no? Del tipo de cambio, la inflación corriendo todo al 6%, los aumentos de combustibles, tarifas públicas. Es difícil encontrarle un ancla a esta economía. ¿Y qué ha pasado en
marzo, sobre todo con alimentos, Claudio. La primera quincena de marzo, estos son números de la consultora EcoGo, pero que son muy parecidos a los que tiene el propio gobierno. El gobierno y el Banco Central hacen un monitoreo diario de qué pasan con los precios, sobre todo de alimentos. Pero fíjate lo ocurrido en la primera quincena. En la primera semana, suba de precios de alimentos del 1,8%. Es un rango superior al que veníamos viendo tanto en febrero como en enero e incluso diciembre, que es un mes también muy caliente. En la segunda semana, el 1,9% de incremento y la proyección, y este es el número que también manejan en el gobierno, en alimentos para todo el mes de marzo da 7,4%, o sea, por encima de lo que pasó en enero, por arriba de lo que muy posiblemente anuncien hoy de febrero, y un marzo que sigue, a pesar de los acuerdos de precios. Acá habíamos comentado que las propias empresas venían advirtiéndole al gobierno que al no tener dólares suficientes para importar, aceleraban los aumentos de precios. ¿Qué fue lo que más aumentó en esta primera quincena? La carne, otra vez 6,2%, otra vez siendo protagonista. Hoy va a quedar ratificado que en febrero fue protagonista la carne y mucho más arriba de este 6,3%, por el INDEC a las 4 de la tarde. Otras carnes el 5,3%, el pollo, por ejemplo. Los lácteos y los huevos el 4,1%, las frutas el 3,9% y el azúcar el 3,6%. Ojo, son todos rubros que tuvieron un fuerte incremento también en febrero. Y la próxima placa, los aumentos de marzo por fuera de lo que son alimentos, un poco lo que charlábamos recién, el subte acá en la Ciudad de Buenos Aires 38%, los servicios de internet el 17% de incremento, colegios privados, las tarifas entre 13 y 15,17%, los colectivos y trenes el 6%, que van a volver a aumentar el mes que viene porque ahora siguen justamente a la inflación. Mensual. Y los combustibles el 3,8%, que van a volver a aumentar en los próximos días, también con esta pauta de ponerlo en 3,8%, 4% mensual. Bueno, salió Horacio Rodríguez Larreta esta mañana a decir que va a bajar la inflación. No en el tono que hizo en su momento Macri, que dijo, esto es lo más fácil que hay es bajar la inflación en la Argentina. ¿Se acuerdan? En el 2015. Pero bueno, es un tema complejo cuando se prometen cosas, sobre todo en este contexto, ¿no? A ver qué decía Larreta. Bueno, yo te garantizo, yo voy a bajar la inflación. Pero no hay duda, eso es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega ya no a fin de mes, no llegan a fin de semana lo que nos están mirando. No les alcanza el sueldo. Cada día el sueldo que tienen vale menos. Hoy no hay precios. Vas a comprar algo, vas a los 2 días, cuesta 10 veces más, el doble, el triple. Hoy los comerciantes no pueden trabajar, venden y cuando van a reponer, reponen más caro lo que vendieron, pierden plata. Vuelven a vender, tienen que reponer más caro de lo que vendieron, vuelven a perder plata. No se puede vivir así, no se puede vivir. Tenemos un plan integral, no hay una medida, hay una serie larga de medidas que estamos trabajando muy en detalle. Argentina no puede gastar todos los años más que lo que tenemos y emitir con la maquinita, hay que cortar con eso. Tenemos que exportar más, no puede ser que dependamos de las subidas y bajadas del tipo de cambio, todos pendientes del dólar. Ahí está Larreta, que garantiza, esas son las típicas frases que quedan en el archivo, si Larreta es presidente. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo era Macri? Para sacarlo dentro de 2 años. Bajar la inflación era fácil bajar. Sí, y ahora garantiza que baja. Mirá, lo dice en otro tono, ¿no? Pero dice, sí, yo te garantizo. Garantizar que mirá. Yo te voy a poner, yo creo que es totalmente al revés. Si vos querés algún día empezar a recorrer un camino de normalidad, no hay duda que primero tenés que tener más inflación. Porque vos tenés un quilombo de tarifa atrasada, precio controlado, 4 tipos de dólar. Es falso que si querés hacer las cosas bien, va a tener menos inflación inicialmente. Cualquier plan antiinflacionario que no se insere primero todos los precios que tenés controlado, atrasado, es un placebo de plan antiinflacionario. Bueno, está bueno que vos lo digas así, José Luis, porque la gente tiene la idea de que si vos mañana dejás de emitir 0 emisión del Banco Central, a la semana siguiente no tenés inflación. No, es falso. Es falso. Es decir, mirá que yo no estudié en la Universidad Rusa de... Si vos tenés que en la seguir escuela subiendo, de Chicago, Bueno, pero por eso, es la cuna del monetarismo, la escuela de Chicago. Pero no es, digamos, justamente como a mí me educaron en la economía como una ciencia, hay cosas que pasan aunque no te gusten, ¿me entendés? Vos dejás de emitir hoy
con la nada de credibilidad que tenés, lo más probable es que te comas una recesión 10 veces peor. Pero perdón, pero mientras tanto tenés el aumento de precio y después tenés la recesión y después, por ahí dentro de 6 meses o un año, después de esa recesión, vas a una baja profunda de los precios. A mí me parece Ahora, en el medio voló por los aires el gobierno de turno. Por supuesto. Voló por los aires del ministro de Economía, el presidente. Y estas promesas te las van a... Bueno, pero está bien que lo expliques, porque si no parece que es muy sencillo. Lo que pasa es que hay cosas que no tienen ideología. Cerramos el Banco Central, incendiamos el Banco Central y se terminó la inflación. Todo placebo, ¿no? Pues a ver, el austral y la convertibilidad que generaron alguna baja transitoria de la inflación, me parece que son experiencias seleccionadoras. O sea, vos podés lograr una baja transitoria de la inflación con una promesa creíble inicialmente de que no vas a emitir o lo que sea, pero a la larga, si vos no haces una mega reforma estructural que detone una Argentina que está vieja, te va a aparecer la inflación. Te va a aparecer la inflación. O sea, yo te diría hoy, grueso error de aquellos que plantean que la prioridad es bajar la inflación. No la vas a bajar. Es decir, no es tan fácil, no es tan automático, aún si dejaras emisión cero. En el momento. Porque además tenés la inercia y tenés que sincerar tarifas públicas, tenés que sincerar tipo de cambio, un montón de variables que van a seguir teniendo inflación. Para que después, la gente le con quede... la emisión cero vas a tener una recesión muy profunda. Claro. Y lo que se llaman los rezagos de la política monetaria, efectivamente, dentro de 6 meses, un año, vas a tener una caída profunda de la inflación. Pero en el medio, ¿qué sistema? Esto no es Putin. Para que la gente le quede claro, Maxi. Que impones algo y que todos siguen. Para que la gente le quede claro. No es conveniente que los políticos en campaña se comprometan a bajar la inflación, a garantizar, porque eso, aunque lo logren, va a ser transitorio y en el medio de su gobierno, cuando le toque las elecciones legislativas de 2025, vamos a estar con inflación baja, pero sobre el final de su primer mandato van a estar con inflación del 200%. No es conveniente porque no es sostenible. Segundo, inicialmente deberían decir que vamos a tener más inflación, no menos, si queremos hacer las cosas bien. Pero va a tener que blanquear todo esto y aunque pares tercero de emitir, con toda la inflación que tenés rezagada, va a tener más inflación o la misma. No hay magia, no hay magia. Tenemos que hacer la reforma de apertura al comercio, reducir el tamaño del Estado, previsional, laboral, para que un plan antiinflacionario te funcione, si no, no. Espera, gracias. Placer. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, mercados cambiarios estables, dólar blue 377 pesos, el dólar MEP, el dólar bolsa 380, el contado con liqui 393, una recuperación de los mercados, empezando por Estados Unidos, también en Europa. Acá hay una recuperación cuando hablamos de bonos o de acciones o del riesgo país, pero muy leve. Ayer el riesgo país subió 5% y está mejorando el 0,2%. Los bonos también. Ayer bajaron hasta 7%, hay una mejora, hay una suba, pero del 1,5% en una línea, decime, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Se estabilizó? ¿Por qué? Igual, hay una sensación de que después de que ayer habló Biden, hablaron los grandes bancos, de que se encapsuló la crisis, de que no va a haber una caída de grandes bancos, de que esto queda justamente limitado a, en todo caso, a un par o algunos bancos regionales. Y que la Fed va a aflojar la suba de tasa. Claro, hoy se conoció porque si siguen subiendo a este ritmo la tasa, van a una recesión y a un quiebre bancario mayor y a una recesión más profunda. Y hoy se conoció que la inflación de febrero en Estados Unidos estuvo en línea con los esperados, menor a la de enero, y entonces, bueno, la posibilidad de que con crisis bancaria y menor inflación, la Reserva Federal, en vez de subir las tasas de interés, las mantenga. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, último momento. Las va a aumentar a las tasas un 0,25% la Reserva Federal porque justamente está satisfecho con este dato de la inflación del aumento del 0,4% en febrero, que como bien decían, está en línea con lo esperado, pero de todas maneras para la Reserva Federal esta tasa del 6% interanual sigue siendo altísima. Recordemos que la Reserva Federal quiere tener la tasa en el 2%.
6% la tasa anual de inflación y que por lo tanto cree que puede haber que cree conveniente aplicar un aumento del 0,25 que ya dejaría la tasa de referencia en un 5% casi, ¿no? En un 4,75 a 5%, y esto es demasiado, dice el gobierno de Biden, que hace rato ya está mandando algunas de sus espadas, algunos de sus diputados, congresistas y senadores justamente a tratar de deslegitimar lo que quiere hacer la Reserva Federal, muy empecinada en controlar la inflación, y hoy lo acaba de decir fuentes cercanas a Jerome Powell, el titular de la Fed, justamente que le va a dar prioridad a mantener la inflación a raya antes que el crecimiento, ¿no? Esto es muy importante, esto delinea justamente por dónde quiere ir la economía de los Estados Unidos. Pero bueno, es cierto lo que acaban de decir, que la crisis bancaria por ahora está controlada, a pesar de que Moody's puso en su lista a 6 bancos regionales. Lo que está haciendo la gente en algunos casos es sacar su dinero de estos bancos regionales y ponerlo en grandes bancos, pero no sacarlo del sistema bancario, no colchonearlo. Sí. Así que bueno, por lo tanto, no pasaría mayores la crisis, sí para algunos bancos que pueden no pasarla bien, pero creen que por ahora está controlado. Veremos mañana, ¿no? Adrián, gracias. Hasta mañana. Ahí está Adrián Sack de Estados Unidos. En un minuto, Javier, ¿qué pasó con Sabac Montiel, el detenido por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, dio un audio, se dio a conocer el canal colega C5N, un audio de una entrevista que le hicieron a él desde la cárcel, en donde habla de que no está arrepentido de haber intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner y que lo hizo por la situación política del país. Bueno, está preso, está esperando a ver si se eleva a juicio oral, y le mandó una nota, le mandó una carta al fiscal Luciani, al de la causa de Cristina, porque el fiscal Rívolo de su causa y la jueza Capuchetti, él dice que lo tienen esclavizado, porque lo tienen detenido hasta que vaya a juicio oral. Así que buscando los medios de forma despavorida, ¿entendés? Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Están inventando una historia, actué solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá de que Brenda Uliarte no tiene nada que ver. ¿Y por qué la quisiste matar? ¿Por qué la quisiste? Bueno, básicamente porque, a ver, por la situación del país. ¿Y la quisiste matar? Sí, estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía 5 balas el arma, pero después me plantaron balas en mi casa. Bueno, ahí estaba Sabac Montiel. La verdad que dice que está secuestrado por la jueza Capuchetti. ¿Y por quién más? Y por el fiscal Rívolo. Y por el fiscal. ¿Qué quiere que haga la jueza y el fiscal? Le disparó y no salió Quiere estar en libertad mientras se espera el juicio. ¿Pero cómo va a estar en libertad una persona que le dispara en la cara a otra? Más allá de que es la vicepresidenta. Es la democracia. Esta sería la Argentina, digamos, ¿no? Que vale cualquier cosa. Vale cualquier. Gracias, Javier. Gracias, Candelaria. Gracias, Claudio. Nos estamos retirando. Quédense con Edu Battaglia, que está llegando al aire de A24. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana de 12 a 1:30 en nuevo horario de MMD. Chau, pásenla bien.